Primeramente, buenas tardes, docente. Mi nombre es Cristian René Enciso Flores y hoy voy a presentar la formación de la Cordillera de los Andes. Hoy voy a hablar sobre la formación de la Cordillera de los Andes, una de las cadenas montañosas más impresionantes y geológicamente activas del mundo. Esta cordillera no solo ha moldeado la geografía de Sudamérica, sino que también ha influido en su biodiversidad, como puede ser su clima, la cultura en algunos países. Bueno, para entender cómo se formaron los Andes, primero voy a dar a conocer el contexto geológico previo, los procesos tectónicos que los originaron y los diferentes tipos de roca que lo componen, y algunos datos más. Todo esto nos permitirá comprender la importancia de esta cordillera y los riesgos geológicos que conlleva vivir en sus alrededores. Bueno, ante todo, este es un tema amplio que sirve mucho aprenderlo, ya que tiene muchos temas de geología, como los que fuimos aprendiendo acerca de las rocas, los tipos de rocas, la, cómo las destrucciones naturales eh, cambian el terreno. Y bueno, para empezar, tenemos el origen y el contexto geológico de la cordillera de los Andes. Bueno, la evolución geológica de Sudamérica antes de la formación de los Andes. Antes de que los Andes existieran, Sudamérica tenía una geología muy diferente. Hace millones de años el continente formaba parte del supercontinente Gondwana, que este supercontinente Gondwana pertenecía al continente Pangea. Y en este supercontinente eh, estaba junto con África, la Antártida, Australia. Y en ese tiempo la geografía era mucho más plana y no existía la elevación que hoy vemos en la zona andina. Bueno, esto en mi opinión es impresionante pensar cómo el planeta ha cambiado tanto a lo largo del tiempo. Lo que hoy vemos como que son montañas gigantescas, hace millones de años era un territorio completamente distinto, que era mayormente dominado por mares y llanuras planas y sedimentarias. Y bueno, como podemos ver en la imagen, en la primera imagen, ese es el supercontinente Gondwana. Procesos tectónicos previos a la orogénesis andina. Uno de los factores claves en la formación de la cordillera es la tectónica de placas. Sudamérica no siempre estuvo donde está ahora. Su posición ha cambiado con el tiempo debido al movimiento de las placas tectónicas. En este caso, la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana es la que dará origen a la cordillera, un proceso que se conoce como orogénesis. Y bueno, se preguntarán qué es orogénesis. Este es el conjunto de los procesos en los que se forman las montañas, los procesos geológicos, la forma en que se forman las montañas. Bueno, y para entender mejor esto, podemos imaginar las placas como enormes bloques de roca flotando sobre un material más denso. Y cuando una placa choca contra otra, puede hundirse debajo, lo que es llamado una subducción. Y la subducción es el proceso en que una placa tectónica se hunde por debajo de otra en una zona de contacto. Como en este caso estaríamos hablando de la placa de Nazca, esta se desliza debajo de la placa sudamericana. Eh, bueno, y como podemos ver acá, en la imagen hay una placa que está debajo de la otra. Y eso es lo que causa que la elevación. Bueno, tectónica de placas y formación de la cordillera de los Andes. La subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Bueno, ahora llegamos al evento principal, que es la subducción, como ya habíamos explicado, que es cuando una placa choca contra otra y va por debajo. Y lo que ocurre en la cordillera de los Andes es que la placa de Nazca, que se encuentra bajo el Océano Pacífico, se hunde lentamente debajo de la placa sudamericana. Este proceso genera grandes presiones y temperaturas en la corteza terrestre, lo que provoca deformaciones, actividad volcánica y la elevación del terreno. Es por eso que eh, en los países como de Perú y los que lo limitan, hay un ejemplo claro de actividad sísmica.
lo que viene siendo Perú, Chile y Ecuador y otros países, experimentan terremotos frecuentes debido a este fenómeno. Incluso en Chile es más repentino que se dé temblores debido a la cordillera. Y esto nos demuestra que la cordillera sigue en formación y que el proceso geológico aún no ha terminado. O sea que sigue formándose el proceso geológico. Bueno, movimientos tectónicos y levantamiento de la cordillera. La subducción no solo genera sismos, sino que también eleva lentamente la cordillera. Este proceso ocurre a lo largo de millones de años y este proceso sigue continuamente. O sea, al día de hoy sigue creciendo lentamente. Bueno, lo que esto ha permitido que los Andes alcancen alturas impresionantes, como el Aconcagua, que es una de las montañas más altas, antes del Everest, que su pico más alto es de 7.000 metros de altura. Algo interesante es que este levantamiento sigue ocurriendo en la actualidad. Los geólogos han determinado que los Andes continúan creciendo, como ya he dicho. Y bueno, en algunos sectores puede elevarse unos pocos milímetros al año, lo cual en escala de millones de años se verá un gran cambio. Formación de fallas y pliegues estructurales. El levantamiento de la cordillera también genera fallas y pliegues en la corteza terrestre. Las fallas son fracturas en la roca donde se produce un movimiento relativo, mientras que los pliegues son deformaciones sin rupturas. Ambos juegan un papel crucial en la estructura geológica de los Andes y en la distribución de sus recursos naturales. Bueno, esto en mi opinión es fascinante ver cómo estos procesos geológicos explican la geografía que conocemos en la tectónica de placas. Sudamérica no tendría una cordillera como los Andes, ni tampoco los minerales y recursos naturales que se encuentran en sus montañas, si no fuera por esto. Bueno, el siguiente punto es el tipo de rocas predominantes en la cordillera de los Andes. Bueno, como habíamos visto en el curso, tenemos tres diferentes tipos de rocas, que son las rocas ígneas, que son formados a través del enfriamiento de magma, las rocas sedimentarias, que son la acumulación y compactación de sedimentos, y las rocas metamórficas, que se originan cuando otras rocas son sometidas a altas presiones y temperaturas, que pueden ser rocas sedimentarias o ígneas. Y bueno, la cordillera de los Andes está compuesta por estos tres tipos de rocas. Y bueno, primeramente las rocas ígneas, que en los Andes hay una gran cantidad de rocas volcánicas debido a la actividad magmática generada por la subducción que ya habíamos explicado. Eh, en ejemplo, el granito y la andesita, como podemos ver en la imagen, y esta última, un dato curioso es que la andesita es tan representativa que su nombre viene de los Andes. Luego tenemos las rocas sedimentarias, que son aquellas que se forman por la acumulación y compactación de sedimentos, como ya habíamos dicho, que se encuentran principalmente en las partes más antiguas de la cordillera. Por ejemplo, la caliza, tenemos la caliza, que en algunos sectores contiene fósiles de organismos marinos que habitaban la región hace millones de años. Y bueno, luego, para terminar, tenemos las rocas metamórficas, que estas se originan, ya habíamos dicho, con altas presiones y temperaturas. Y un ejemplo de una roca sería el esquisito y el mármol. Y bueno, estos tipos de rocas no solo hablan de la historia geológica de los Andes, sino que también tienen una importancia económica. Como por ejemplo la minería en países andinos se basa en la explotación de minerales asociados a estos tipos de roca como el cobre y el oro. Y bueno, con eso concluiríamos una primera parte de la exposición. Y hasta ahora hemos visto cómo se han formado los Andes, el contexto geológico previo y los tipos de roca que encontramos. Y bueno, a continuación voy a hablar más sobre la evolución geológica a lo largo del tiempo y los riesgos que representa vivir en unas zonas tan activas como viene siendo la cordillera de los Andes. Bueno, ahora vamos con evolución geológica de la cordillera de los Andes. Primero tenemos etapas de formación a lo largo del tiempo. La cordillera de los Andes no se formó de la noche a la mañana, sino que hubo una evolución
Así como los humanos tenemos una evolución, una teoría de una evolución, eh, esto también tiene una evolución geológica que ha ocurrido durante millones de años y podemos dividir su formación. Bueno, esta se forma en más etapas, pero podemos dividirla en tres grandes etapas, que son los primeros levantamientos, que son llamados cretásicos, que fueron hace unos 100 millones de años, donde aquí comienzan los primeros movimientos tectónicos debido a la subducción de la placa de Nazca. Bueno, en esta etapa la cordillera apenas se empezaba a elevarse, como podemos ver en esta imagen. Es más antigua la primera imagen, pero ahí se nota la parte que es más plana. Ya después tenemos la evaluación acelerada, que se llama terciario, que fue hace unos 40 millones de años. Y durante este periodo la actividad tectónica se intensificó, levantando aún más la cordillera y formando muchas de las fallas y pliegues que vemos hoy. Luego tenemos la formación actual, que es la que está actualmente, que es desde hace 2,5 millones de años hasta el presente. Y los Andes siguen en crecimiento hoy en día. Y bueno, hoy en día los estudios muestran que la cordillera sigue elevándose lentamente debido al movimiento continuo de las placas. Y bueno, esto en mi opinión, lo más asombroso es que los Andes no son un fenómeno del pasado, sino una estructura geológica, podría decirse viva, que a diferencia de otras cadenas montañosas más antiguas, los Andes sigue creciendo y transformándose con cada evento sísmico y volcánico. Bueno, luego tenemos el impacto de la evolución geológica en la biodiversidad y el clima. La evolución de los Andes ha tenido un impacto enorme en la biodiversidad y el clima de Sudamérica. Al elevarse la cordillera, bloquea los vientos húmedos del Atlántico, lo que ha dado origen a regiones como la Amazonía, que es muy húmeda, y el desierto de Atacama, que es extremadamente seco. Y bueno, en cuanto a la biodiversidad, la altura de los Andes ha permitido la formación de distintos ecosistemas, desde bosques tropicales hasta zonas de alta montaña. Es por eso que encontramos especies tan diversas en la región andina. Y bueno, un dato curioso también es que eh, esta cordillera de los Andes, si se dan cuenta en los países más americanos como Estados Unidos, se generan más tornados. Y bueno, acá no hay tantos, es por la cordillera de los Andes, ya que al generarse un tornado, este choca con la cordillera haciendo que se rompa. Bueno, ahora vamos con el siguiente punto, que es la identificación de los principales riesgos geológicos asociados a la cordillera de los Andes. Bueno, vivir cerca de los Andes no solo ofrece paisajes impresionantes y recursos naturales, sino que también implica riesgos geológicos. La actividad tectónica constante en esta región provoca terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierras. Como podemos ver en la imagen, tenemos algunos volcanes que fueron provo- eh, implicando riesgos. Bueno, primero vamos a comenzar con los terremotos y su impacto en las regiones andinas. Los terremotos en los Andes son muy frecuentes debido a la subducción de la placa de Nazca. Países como Chile y Perú han experimentado algunos de los sismos más fuertes registrados de la historia. Por ejemplo, un terremoto grande ha sido el de Valdivia en 1960, en Chile, que fue el más potente jamás registrado, con una magnitud de 9,5. Bueno, este ya es muy elevado, que estos sismos pueden causar la destrucción de ciudades, provocar tsunamis en la costa y generar deslizamientos de tierra en las zonas montañosas. Luego tenemos el siguiente punto, que son las erupciones volcánicas y sus efectos en el entorno. La actividad volcánica es otro riesgo importante en la región andina. Los volcanes se forman debido a la subducción que genera cámaras de magma bajo la superficie. En los Andes existen volcanes activos como el Sabancay en Perú, como podemos ver en la imagen. También tenemos el Villarrica en Chile y el Cotopaxi en Ecuador. Y las erupciones pueden tener consecuencias graves como la emisión de gases tóxicos, la caída de cenizas que afecta a la población y la formación de flujos de lava y lares, que son avalanchas de todo y escombros volcánicos.
Luego tenemos los deslizamientos de tierra y su relación con la geología andina. Los deslizamientos de tierra ocurren cuando el suelo pierde estabilidad debido a lluvias intensas o movimientos sísmicos. En este caso, la cordillera de los Andes, esto es un problema frecuente, sobre todo en zonas con suelos erosionados o deforestados. Un ejemplo claro de estos deslizamientos fue ocurrido en Yungay, en Perú, que tras un terremoto, un enorme bloque de hielo y tierra se desprendió del Huascarán y sepultó completamente la ciudad, dejando miles de víctimas. Y bueno, este tipo de eventos nos recuerdan la importancia de la prevención en zonas de alto riesgo. Bueno, vamos al siguiente punto que es propuestas de medidas de prevención y mitigación de riesgos geológicos en la cordillera de los Andes. Dado que la actividad geológica de los Andes es constante, es crucial aplicar estrategias para reducir los riesgos. Bueno, primeramente estrategias de monitoreo y alerta temprana. Bueno, como hemos podido ver, los avances tecnológicos han permitido la instalación de sistemas de monitoreo para detectar actividad sísmica y volcánica. Por ejemplo, el Instituto Geofísico del Perú y el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur eh, monitorean continuamente la actividad en la región. Como el uso de sensores, satélites, modelos predictivos, ayudan a emitir alertas tempranas, lo que permite evacuar a la población antes de que ocurra un desastre. Luego tenemos la planificación territorial y construcción segura en zonas de riesgo. Es fundamental que las ciudades andinas adopten normativas de construcción antisísmicas. Países como Chile han implementado regulaciones estrictas para que los edificios sean más resistentes a los terremotos. Asimismo, es importante evitar la expansión urbana en zonas de alto riesgo, como laderas inestables o áreas cercanas a volcanes activos. Bueno, como siguiente punto tenemos la educación y concienciación sobre los riesgos geológicos. Bueno, por último, una de las herramientas más efectivas que yo creo que es más efectivas es la educación. Si las comunidades andinas están informadas sobre los peligros geológicos, pueden tomar mejores decisiones ante una emergencia e incluso salvar más vidas. Y bueno, en mi opinión, la educación debería ser prioridad en las zonas vulnerables. Saber cómo actuar en casos de sismo o una erupción puede salvar vidas. Y bueno, es algo que todos deberíamos aprender desde la escuela. Y vemos que en algunos lugares sí se aplican, pero hay lugares en los que hay que reforzar más estas situaciones. Bueno, como conclusión, la cordillera de los Andes es una de las maravillas geológicas más importantes del mundo, pero también una de las más dinámicas y peligrosas. Su formación es el resultado de millones de años de actividad tectónica y su evolución continúa hasta el día de hoy. Bueno, y como hemos visto, cómo los procesos geológicos han moldeado su estructura, como los tipos de rocas nos cuentan su historia y cómo la actividad sísmica y volcánica representa desafíos para quienes viven en esta región. Y bueno, a pesar de los riesgos, con un buen monitoreo, planificación y educación, es posible reducir el impacto de los desastres naturales y convivir de manera segura con este impresionante sistema montañoso. Y bueno, este tema me ha ayudado mucho a comprender diferentes temas de geología y es un tema muy interesante que debería ser más tocado a fondo y a mí, en lo personal, yo voy a seguir investigando sobre la cordillera de los Andes, ya que es una de las maravillas geológicas más impresionantes bueno, que he visto. Y bueno, con esto terminamos la exposición y bueno, gracias por su atención.